Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Fuerte rebote en las bolsas europeas tras el cierre en positivo de ayer de Estados Unidos. Al igual que comentábamos que no había que perder la cabeza o venderlo todo con las caídas que estábamos teniendo, sino que había que tener la mente fría, comentamos exactamente lo mismo con este rebote, ¿vale? Mente fría, seguir vuestra estrategia. Si hay empresas o acciones que os den señal de entrada, podéis entrar, pero si no dan señal de entrada o no tenéis una estrategia para esa acción, no hay que entrar. Como siempre, animaros a que os suscribáis, activáis la campanita y nos dejéis vuestro comentario. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, quería comenzar pues viendo un poco, repasando, ¿no?, las bolsas. Como veis, estamos haciendo el vídeo a las 10:30 de la mañana. El IBEX 35 derrotando un 3%. Ayer, como comentamos, pues las bolsas de Estados Unidos, que habían comenzado bastante mal, pues finalmente acabaron en verde, acabaron en positivo, y eso pues ha posibilitado también el fuerte rebote en Europa. Siempre comentamos la importancia de los cierres diarios. Nosotros que somos inversores, tanto de medio como de largo plazo, pues los cierres diarios tienen mucha importancia, y también, lógicamente, los cierres semanales. Bueno, aquí como veis el VIX, pues en este caso está en rojo. Eso augura en principio pues subidas también en el otro lado del charco, en Estados Unidos, para esta sesión. Lógicamente eso al principio, luego habrá que ver qué sucede. Pero como he comentado al principio del vídeo, tampoco hay que perder la cabeza ahora mismo con el rebote, ¿vale? Seguimos en mucha inestabilidad y cualquier cosa que pueda suceder allí en Oriente Medio pues puede afectar a las bolsas. Ayer, como salían, como comentamos, ¿no?, lo comentamos en los vídeos, que las reservas de petróleo del G7 lo iban a poner en el mercado, pues eso hizo caer de forma drástica al petróleo, pero sigue estando bastante alto. Así que bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Intentamos alejarnos lo máximo posible del ruido y nosotros seguir nuestras estrategias en nuestras inversiones. Yo creo que, como he comentado al principio del vídeo, lo mejor es mantener la mente fría, seguir una estrategia clara de inversión, y eso a largo plazo siempre da buenos resultados. Bueno, si vamos a ver, por ejemplo, el DAX, subida del 2,62%, el CAC 40, índice francés, un 2% arriba, Eurostoxx 50 también subiendo con fuerza. Así que, como veis, pues bueno, de momento un buen rebote para las bolsas europeas. Si vamos a ver el índice del IBEX 35, ahora mismo, como estamos viendo con la vela de hoy, pues un gran hueco alcista, ¿vale? Eso es positivo, aunque aquí tenemos algunas zonas ya de resistencia, serían zonas de 17.598. Luego este hueco bajista, ¿vale?, sería interesante cerrarlo, son zonas de 17.843, y en el caso de seguir subiendo pues tenemos otro hueco bajista, como estamos viendo aquí, y para cerrarlo pues deberíamos ver precios por encima de 18.372. ¿Vale? Como comentamos, el IBEX 35 pues estaba marcando máximos históricos recientemente, y tras la guerra en Irán, pues bueno, fuertes caídas, que ya comentamos que, bueno, en la televisión, en las radios decían que, bueno, que se estaban desplomando las bolsas. Hay que decir que es cierto, pero nadie os comentaba de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de fortísimas subidas, y cuando se está subiendo tan fuerte, pues a veces hay peligro, ¿no? Por lo menos tener correcciones de corto plazo, que de momento podría ser lo que sucediese en las bolsas. Eso sí, yo tendría mucha precaución si el IBEX 35 pierde los mínimos marcados ayer, ¿vale? Esta zona de los 16.526 puntos, ¿vale? Perder esa zona de mínimos sería negativo, aunque venimos comentando que para mí en el medio y largo plazo vigilaría a zona de 15.500 a zona de 16.000, antiguos máximos históricos del año 2007. ¿Vale? De momento, como comentamos, ¿no?, a pesar de las fuertes caídas en el corto plazo, pues al índice, al IBEX 35, no le sucede absolutamente nada, ¿vale? Simplemente correcciones de corto plazo. Y aquí, bueno, aquí si acaso vamos a ver los componentes del IBEX 35. Vamos a ver si nos abre rápido. Y para irnos fijando, ¿no?, en las subidas, ¿no?, en las caídas de hoy. Como veis, pues bueno, muchísimas de las acciones que habían caído muy fuerte pues están recuperando también con mucha fuerza. Repsol, que lo está haciendo bien, pues actualmente es la que está en rojo, ¿vale? También es normal después de las fuertes caídas del petróleo. Y ArcelorMittal, que se dejaba en la sesión de ayer, era la que más caída, pues como veis prácticamente hoy es la que más sube, ¿no? Exactamente ArcelorMittal, también Santander con fortísimas subidas. Y por lo tanto, como venimos comentando, ¿no?, mente fría, calma, seguir vuestra estrategia, ¿vale? Tener siempre un plan de entrada y plan de salida, y así a largo plazo os irá bien.
Por último, pues como comentamos ayer, el petróleo acabó alcanzando zonas de 120 y comentamos justamente en el vídeo de ayer que estaba dejando una vela horrible y que podían traer más caídas y finalmente, bueno, acabó dejando una vela un poco, se puede decir, de indecisión, pero sí que es cierto que hoy consigue con las caídas. También tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que lleva una subida muy fuerte en las últimas sesiones y que estos precios de 120 pues lógicamente eran complicados de mantener, ¿vale? Por lo menos en una primera instancia. Aquí prácticamente se podría casi vislumbrar aquí como una zona de soporte y una vez superada al alza pues tendríamos objetivo alcista que estaría más que cumplido. Por lo tanto, técnicamente el petróleo o lo que es el Brent pues lo ha hecho bien, ¿vale? Sí que es cierto que esta vela que nos dejaba precisamente ayer pues es una vela que hay que tener en cuenta con muchísima mecha por la parte superior. Sí que es cierto que finalmente pues también dejó mucha mecha por la parte inferior. Eso demuestra, ¿no?, la altísima volatilidad en el petróleo y por lo tanto hay que tener claro que seguimos con tendencia alcista, ¿vale? Aunque estamos corrigiendo en el corto plazo, ¿vale? Pero como comentamos, si siguen los problemas en Oriente Medio y sigue el estrangulamiento, ¿no?, de la salida de petróleo y de gas, pues podría continuar con las subidas y eso pues le podría ir mal a las bolsas en general, ¿vale? Así que de momento, como hemos comentado, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Seguid vuestras estrategias con vuestras acciones, la que tengáis, y si os da señal de salida, hay que salirse. Bueno, una vez visto y repasado, como hemos comentado, pues todas estas acciones, antes de ir a ver vuestras consultas, ¿vale? Queremos ver como el IBEX 35 ayer comentamos, ¿no? Era las 7 de la tarde, que por los pelos, pero acababa aguantando esta zona de soporte que la había perdido durante todo el día. Teníamos aquí marcada una zona de soporte de muy corto plazo, 16.890. Es cierto que abrió con un tremendo hueco bajista de un 3%, luego la acabó recuperando y cerró justo en esa zona de soporte. Así que, como comentamos, a cierre diario no se daba por perdido esa zona de soporte y hoy rebotando. Así que, bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo que comentamos ayer a esta hora, pues hay que ver cómo cierra el IBEX 35 para hacernos una idea, ¿no?, de lo que está sucediendo. Ahora mismo con un fuerte rebote de un 3%. Si continuamos, pues vamos a ver, por ejemplo, el DAX 40, ya que este índice, el índice alemán, pues precisamente ayer, con las fortísimas caídas, venía a testear esta zona de soporte. Teníamos la zona de 22.960, donde ya comentamos que era una zona clarísima de soporte. Además, como veis aquí, este momento lateral, pues si la acababa perforando a la baja en cierre diario, anularíamos este objetivo alcista. De momento desde aquí está rebotando y continuamos manteniendo dicho objetivo alcista. Así que está claro que ha aguantado esta zona de soporte, ¿vale? Podríamos considerarlo de corto plazo. Aquí perdió esta zona de soporte de muy corto plazo y de momento rebotando con fuerza, ¿no? Pero como comentamos, si perdemos esta zona de soporte, anularía este objetivo alcista. Y como íbamos comentando, pues recientemente marcando nuevos máximos históricos. Así que lógicamente esas correcciones de corto plazo, aunque sean causados por la guerra en Irán, hay que considerarlas en principio correcciones de corto plazo, ¿vale? Si luego se prolongan en el tiempo y perdemos zonas de soporte clave para el medio y largo plazo, pues ya se complicaría aún más la cosa. Pero como veis, si yo vigilaría en el DAX, pues esa zona que hemos marcado de soporte, que en el caso de perforar la baja, pues anularía objetivo alcista. Y bueno, comentaros también si acaso vamos a ver el SP500, como cerraba ayer, y como veis con fuerte rebote, una vela envolvente, ¿vale? Se quedaba cerca de la media móvil 200. Ya comentamos que teníamos aquí zona de soporte entre 6.500 y 6.548, que además coincidía prácticamente con la media móvil 200, y que eso es una zona de soporte. Así que muy cerca de la media móvil 200, de aquí comenzaba ayer a rebotar, y vamos a ver qué sucede hoy. Y si por último vamos a ver, por ejemplo, el Nasdaq Composite, pues comentaros que también precisamente ayer venía a testear esta zona de soporte que teníamos marcada en la zona de los 22.000 puntos. Ya comentamos, tanto en este índice como en el Nasdaq 100, que si perforaba a la baja esas zonas de soporte, como estamos haciendo un movimiento lateral, que llevamos ya bastante tiempo dentro de este movimiento lateral, voy a marcar desde octubre del 25, podemos ver como zona de soporte, zona de 22.000 y zona de resistencia, zona de 24.000. Veníamos comentando, cuando analizamos semanalmente estos gráficos, que una perforación a la baja podría hacerle caer otro 2.000 puntos, es decir, caer a zonas de 20.000 puntos al Nasdaq Composite, que es una zona de antigua resistencia. Pero en el caso de superar la zona de 24.000, pues podríamos subir otros 2.000 puntos hasta zona de los 26.000. De momento, acercamiento y toque, ¿no?, prácticamente la zona de los 22.000,
punto de aquí, ayer rebote, ¿vale? También coincidía, como veis, con la media móvil 200. Así que técnicamente, ¿vale? Si nos aislásemos o no estuviésemos viendo las noticias a diario, ¿no?, sobre el conflicto en Irán, pues técnicamente no hemos perdido ningún soporte clave en este índice y justo en zona de soporte pues nuevamente rebotando. Así que si sigue el rebote en la sesión de hoy y en próximas sesiones podríamos volver a intentar ir a buscar zonas de 24.000. En el caso de superarla pues entraría nuevamente en subida libre, máximos históricos y con objetivo alcista. ¿Vale? En este caso, pues fortísimas subidas para, como veis aquí, desde marzo a abril del año pasado y consolidando, ¿no?, toda esa subida, haciendo un movimiento lateral. Siempre comentamos, ¿no?, hay dos formas de corregir. Una es cayendo y otra es consumiendo tiempo. En este caso, pues como veis en el Nasdaq 100, consumiendo tiempo, dándole tiempo, que la media móvil 200 estaba alejada, pues se fuese acercando al precio y ahora mismo coincidimos, pues esa zona de soporte con la zona de soporte, como veis aquí, de la media móvil 200. Así que bueno, técnicamente muy bonito. A mí la verdad que estas cosas me gustan. Más que nada porque, bueno, reafirman un poco, ¿no?, el seguir intentando no seguir las noticias muy de cerca y seguir simplemente los gráficos te puede hacer también ganar mucho dinero, ¿vale? Ese análisis, como comentamos en este caso, chartista. Sí que es cierto que miramos en muchas acciones sus fundamentales, ¿vale? Podemos mirar los beneficios que tiene, beneficios por acción, si la empresa crece, si la empresa no crece, si la empresa tiene, en este caso, mucha deuda, ¿vale? O se puede complicar, ¿no?, en el caso de que suba los tipos de interés, ¿vale? Toda esa información también es relevante. Pero incluso sin ver toda esa información, simplemente siguiendo los gráficos técnicamente, en ese caso con análisis chartista, pues nos puede dar mucha información, ¿vale? Ayer ya comentamos que el petróleo pues está dejando una vela bastante fea, que eso puede hacerla corregir, y finalmente pues corrigió bastante. Bueno, una vez visto esto, vamos a pasar si acaso ya a vuestras consultas. Y aquí vamos a ver, vale, aquí tenemos Pedro, que nos comenta, como le dije a un amigo al que le dejó la novia, bueno, pobre amigo, cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Bueno, eso, bueno, es una frase hecha que está bien, ¿no?, que es cierto, ¿no?, que a veces, pues cuando hay una oportunidad que se cierra, pues se abren muchas otras, ¿eh? Nosotros siempre comentamos que yo cada día, pero es que cada día podías traeros una acción para comprar que técnicamente lo esté haciendo bien. Pero lógicamente no se puede hacer eso en el sentido de que si tu cartera no está funcionando bien, pues lo mejor es, digamos, ir tanteando. Pero posibilidad de entrar en cualquier tipo de acción, cualquier día, ¿vale? Simplemente por técnico, porque ha superado resistencia, porque ha llegado a soporte, porque ha hecho una figura, ¿vale? Pues prácticamente cada día se podría entrar en una acción, ¿vale? Y aquí Pedro Miguel, que le comenta, frotándome las manos para que empiecen las oportunidades de entrada. Aún no, calma y paciencia. Bueno, de momento está rebotando. Sí que es cierto que hay algunas empresas que han dejado buenas señales, ¿vale?, en zonas de soporte, que la han aguantado. Y lógicamente, pues dependiendo cómo tengáis vuestra cartera, pues alguna cosa se puede picotear, ¿vale? Tampoco perdiendo la cabeza, no se puede entrar de golpe al mercado, a pesar de que podamos tener un buen rebote, porque en el caso que no se produzca, pues te pueden dejar atrapado o perdiendo bastante capital, ¿vale? Nosotros siempre comentamos lo mismo, nosotros vamos entrando al mercado poco a poco, vamos colocando nuestros stops, luego nosotros stop profit, y vamos intentando mantener en cartera las acciones que lo van haciendo bien, y las acciones que nos acaban saltando los stops, pues las vamos sacando de cartera. Y con eso conseguimos prácticamente a final de año o los últimos meses, pues prácticamente tener toda la cartera con acciones en positivo. QR Talk, que nos comenta: hola Alejandro, muchas gracias por el vídeo y las explicaciones. ¿Podrías analizar la empresa WIPAP? Por favor, estoy fuera, gracias. Exactamente, vamos a ver qué vemos en esta empresa. Aquí la tenemos. Y bueno, empresa con fortísimas caídas, como podemos ver, y que últimamente pues se podría comentar que está prácticamente en un movimiento lateral. Vamos a ver aquí esta zona de soporte. Pues rebotando de zonas de soporte, es lo que te podría decir, ¿vale? Si acaso esto lo vamos a quitar para que no nos moleste esta otra línea. Vale, aquí lo tenemos. Pues prácticamente aquí, como podemos ver, zonas de resistencias, ¿vale? Aquí nuevamente llegó a esta zona de resistencia, de aquí fuertes caídas, y ha llegado a zonas de soporte desde aquí rebotando. Así que técnicamente me gusta, ¿vale? Se puede entrar siempre que coloquemos stop por debajo de esta zona de 9,43. Sí que es cierto que el rebote pues ya se ha producido.
Aunque bueno, de momento no se ha alejado demasiado. Si te gusta mucho esta empresa, pues puedes probar ya. Pero con stop, como comentamos, por debajo de esta zona de soporte. Ya que si lo pierde, pues entraría en caída libre. ¿Vale? Mejoraría aún más si supera media móvil 200. ¿Vale? Y bueno, sería su primera zona de resistencia. La verdad que está interesante para hace unos días, ¿no? Que aquí veíamos rebote. Veíamos en este caso un testeo de esta zona de soporte. Y ya una vela con mecha... con mucha mecha inferior. Una vela martillo. Y como veis, pues, bueno, haciendo aquí ya, luego ya velas verdes y subiendo. Tiene pinta, ¿no?, de tener cierto rebote, ¿vale? Pero, lógicamente, como comentamos, ¿no?, estamos ya cerca de resistencias. Aquí también tenemos antiguo soporte que puede actuar como resistencia en 12.33 de muy corto plazo. Por tanto, hay que vigilar esas zonas. Pero, como comento, ¿no?, de aquí está rebotando justo de zona de soporte. Y a pesar, ¿no?, de que te se ha escapado ya un poquito, pues se podría probar, ¿vale? Continuamos, vamos con la siguiente consulta. Antonio, que nos manda una bolsa de dinero, muchas gracias, Antonio. Agomar, que nos comenta: buenas, Alejandro, muchas gracias por tus vídeos, son de una gran ayuda. Nada, pues muchas gracias por tu comentario. Yo intento, bueno, de comentar aquí lo que yo veo. Es cierto, ¿no?, que cada analista o cada inversor pues ve las cosas de una manera. También hay que tener en cuenta la forma de invertir, si vas a corto plazo, a medio, a largo. Si inviertes, como siempre comentamos, yo solo invierto en acciones, ¿no? Pero si inviertes en criptomonedas o inviertes en fondos o en ETFs, entonces, claro, ahí, pues yo en este canal, que es mi canal, lógicamente, pues intento pues reflejar lo que yo hago, ¿no? Tampoco le quiero pegar a todo, ¿no? Hay canales que le pegan a todo, a ETFs, a fondos, a criptomonedas, a acciones. Yo prefiero especializarme, ¿no? Es como aquel dicho que se dice, ¿no? Maestrillo de todo y maestro de nada, ¿no? Yo prefiero pues centrarme en acciones y, como siempre comento, en acciones europeas y Estados Unidos. Como me va bien, pues yo continúo con el mismo sistema, ¿vale? Así que simplemente mi reflexión. Dice: tengo comprada Logista 32. Dice: ¿qué soporte pondrías? ¿Qué soporte pondrías? Bueno, soporte es lo que nos marque, ¿no? Pero bueno, soportes pondrías y cómo ves la acción. Gracias de antemano. Bueno, la verdad que Logista lo estaba haciendo bien. Vamos a ver cómo ha evolucionado estos días. Tenía fuertes subidas, digamos, de largo plazo. Aquí lo tenemos. Bueno, compradas en 32. Bueno, Logista, como comentamos, ¿no? Claramente una acción que, bueno, estuvo aquí haciendo un tiempo lateral, luego superó. Siempre que veamos estos laterales tan grandes y luego supere, pues hay muchas posibilidades de subir con fuerza, ¿no? Lo hemos visto en los bancos, lo hemos visto en Logista, lo hemos visto en ITEX, lo hemos visto en muchísimas acciones. Como veis, clarísima tendencia alcista y, bueno, la verdad que se había alejado mucho a media móvil 200, llegando a zona de 32,96. Pues, bueno, prácticamente comprando en zona de máximos históricos. Y, bueno, luego, pues desde aquí justo caídas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues aquí teníamos esta zona de resistencia, 29,27, antigua resistencia, por lo tanto, para mí, actualmente, primera zona de soporte. Y ya vimos ayer cierto rebote desde esa zona. Por lo tanto, está interesante. Aquí lo que le podemos dar cierto margen, ¿vale? Entre esa zona, ¿vale? De los 29-27. Vamos a ver si nos deja marcarlo. Aquí nos ha dejado ahora, va un poco con retraso. Bueno, aquí veis que... Vamos a ver, ahora. ¿Veis? Toda esta zona yo marcaría como soporte, ¿vale? Y le dejaríamos un poco de margen a esta zona de 28,94, ¿vale? Si pierdes esta zona, luego tendríamos la media móvil 200. Lo de la media móvil es lo mismo, ¿no? Hay muchos inversores que miran muchas medias móviles. Yo principalmente me fijo en la media móvil de 200, ¿vale? Porque es una media para medio y largo plazo. Pero lógicamente si aquí tenemos un montón de medias móviles, la de 10, la de 20, la de 40, la de 50, la de 100, la de 200, pues aquí tenemos un lío de líneas que no se ve nada. Yo por tanto, pues sigo, ¿no? Es la media móvil 200, a veces también veo la de 50, ¿vale? Pero como comento, ¿para qué tener tantas líneas, no? Si eres inversor de medio y largo plazo, pues con esa media móvil 200 es más que suficiente, ¿no? Para tampoco tener el gráfico muy emborronado. De momento, pues comentarte, ¿no? Me gusta que haya rebotado desde esta zona de antigua resistencia a la soporte. Y lógicamente, si de aquí rebotase, pues vigilaríamos esta zona de resistencia de 32,96, ¿vale? Como me has preguntado por el soporte, para mí el primer soporte de corto plazo es esta zona. Y simplemente ha venido a testearlo, ¿vale? Si lo pierde, se podría vigilar media móvil 200. Ya perder de forma clara media móvil 200 pues ya sería negativo, ¿vale? Y luego para medio plazo, yo creo que también se ve claro, aquí lo habíamos marcado, pero aquí tendríamos esta zona que sería muy negativo perforar, ¿vale? Para el medio y largo plazo, zona de 25, ¿vale? Zona clarísima también de soporte. Y aquí prácticamente no sé si habría cumplido ya el objetivo alcista, ¿no? Porque prácticamente tenemos aquí muchos toques por la misma zona 25, superación 29,27. Estaríamos hablando de 4,30,
sería 29,60. Pues 33,60. Pues bueno, no se habría cumplido a lo mejor un objetivo alcista que podía dejar este movimiento lateral. Se habría quedado cerca, pero no se habría cumplido. Vamos a marcarlo, aunque bueno, no querían liarme. Pero aquí tenéis este movimiento para mí lateral, para logista. Vamos a ver si nos deja cogerlo. Y simplemente es, bueno, como veis, como comentamos, ¿no? Nos daría objetivo prácticamente a zonas de 33,50. Se quedó muy cerca, pero no lo acabó cumpliendo. De aquí caídas, así que, bueno, podríamos pensar que pudiese ir a buscar ese objetivo alcista, ¿vale? Lógicamente, para anular ese objetivo alcista deberíamos perder 25, ¿no? Y claro, habiendo entrado en 32, pues claro, plantearte poner stop por debajo de 25, pues sería perder una posibilidad, ¿no? La posibilidad de perder mucho capital. De momento a la acción para mí no le pasa nada. Ha llegado a la zona de soporte y está rebotando. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver si tienes suerte y por lo menos vuelve a tu precio. Y si supera máximos históricos, pues pensaremos en ver más subidas, ¿vale? Además, estas caídas pues la acerca de la media móvil 200, ¿no? Lo que siempre comentamos. Prácticamente hace como demand, ¿no? El precio y la media móvil 200, a pesar de que vaya subiendo, pues bueno, siempre se va acercando, luego se aleja, luego se acerca a la media móvil 200, ¿vale? Y luego si la pierde y se vuelve bajista, es decir, se da la vuelta a media móvil 200, pues eso ya suelen ser señales negativas. Así que nada, suerte con esa inversión, a ver si tienes suerte y recupera. Y si no, pues tienes que plantearte una zona donde salirte. Pedro que nos da las gracias, Antonio que nos manda una bolsa de dinero, muchas gracias a los dos. F. Martín que nos comenta, hola Alejandro, muy buenas tardes, la semana pasada compré acciones de Gossamer Bio a 52, bueno, perdón, a 0,52. La estuve siguiendo y llegó a tocar mínimos históricos y viendo desde dónde venía, dice, cuando la vi subir, entré, ¿vale? Como te dije, a 0,52. Sé que es arriesgada, lógicamente tiene un stop en 0,416. Muchas gracias. Bueno, pues esa es tu estrategia, me parece correctísimo. Tú has entrado en 0,52 porque te ha gustado el rebote, ahora la veremos. Y le has colocado tu stop, ¿no? Por si la cosa sale mal, ¿vale? Siempre es preferible perder un poquito, ¿vale? Aunque luego te toque el stop y luego se dé la vuelta y suba como una loca, pues eso sabe muy mal, ¿no? Pero más vale, digamos, tener esos stops puestos porque os salvarán más de una y más de dos ocasiones en acciones que no paren de caer y quedaos atrapados ahí prácticamente de por vida o sin saber qué hacer con esas acciones. Vamos a ver Gossamer, a ver qué le vemos. Gossamer Bio, vale, aquí la tenemos. Bueno, acción clarísimamente bajista. Y aquí como comenta, bueno, tremendo hueco bajista. La verdad que esto da bastante miedito. Y vamos a ver el soporte. Aquí habrá que el soporte lo teníamos en 0,42, ¿vale? El mínimo. No sé si un poquito más arriba, pero 0,42. Vamos a ponerlo bien, 0,4350. Vale, ese sería el mínimo de esta acción. Quizás un poquito más arriba. A ver si me deja marcarlo para ponerlo bien. Bueno, aquí lo tendríamos, ¿no? Aquí tendríamos el toque, el mínimo. Sería 0,452, ¿vale? El mínimo histórico de esta acción. Y bueno, venía haciéndolo bien. Aquí prácticamente, como veis, pues había subido por encima de media móvil 200 y con fuertes subidas. Aquí ya perdía media móvil 200, sí que es cierto que no de forma clara, ¿vale? Simplemente la perdía, estaba en la zona. Pero claro, este tremendo hueco bajista justo, ¿no? En zona media móvil 200, pues suelen ser huecos pues muy negativos. Y como bien comentas, pues bueno, se acercaba y testeaba, en este caso, esa zona de mínimos históricos, la perforaba a la baja y la ha recuperado. Por lo tanto, pues bueno, se puede probar, ¿vale? Acción peligrosa, como bien comentas, después de este tremendo hueco bajista. Pero se puede probar, ¿no? Ha llegado a zonas de soporte. Si te va al riesgo, como veo que te va al riesgo, pues se puede probar. Y de aquí, pues nada, decirte que tengas, intentar, ¿no? Que tengas mucha suerte, ¿no? Ahora mismo en el mínimo estaríamos en zonas de 0,33. ¿Vale? Le has colocado el stop en 0,416. Bueno, habría que colocarle, ¿no? Mejor el stop. Lo que pasa es que, claro, se perdería mucho capital, ¿no? Es que, claro, con estos números, claro, 0,52 parece poco, que valga poco la acción, ¿no? Y dice, bueno, ha bajado de 0,52, ha bajado a 0,32. Tampoco es tanta bajada. Pues si lo miras en porcentaje es una bajada tremenda, ¿no? Prácticamente de un 40%. Por lo tanto, bueno, es arriesgada la acción, pero como comentamos, si ya tienes puesta tu estrategia, pues de aquí desearte suerte y esperemos que, bueno, que vaya intentando ir rellenando este hueco, ¿vale?
y si lo acabase cerrando sería una señal muy positiva y lógicamente tú ganarías bastante, ¿no? Pero de momento, pues aquí, ¿no? En zonas de soporte, en la zona de mínimos históricos, aguantándose, ¿no? Como uñas y dientes, pero como bien comentas, ¿no? Perder esa zona de 0,4520, que eran los mínimos anteriores, sería negativo, ¿vale? Y los mínimos actualmente históricos, pues como comentamos, ¿no? Justamente en esta zona. Prácticamente 0,32. Quizás un pelín más arriba, pero bueno, 0,32, 0,33 sería la zona de mínimos. Y como comentamos, ¿no? Este tipo de acciones que parece que una acción vale muy poco, ¿no? Porque vale 0,55, ¿no? 0,55. Bueno, si cae a 0,25 tampoco ha quedado tanto. Bueno, has perdido el 50% de tu capital. Esto si lo comparásemos, por ejemplo, imagínate que la acción en vez de valer 0,55, pues valiese 55 dólares, ¿no? Si de 55 dólares te cae a 32, pues sería una pérdida bastante grande. Bueno, acción arriesgada, desde aquí te deseamos suerte y como ya tienes tu estrategia, pues simplemente seguirla, ¿no? Y bueno, esperemos que tengas suerte y ya nos comentarás en un futuro cómo te ha ido esta operación. Arnau, que nos comenta, gracias Alejandro, estoy pensando entrar en Puig y en Grifols. ¿Cómo ves estas dos acciones? Gracias. Vamos a ver, Puig, comentaros, ¿no? Que estamos viendo pues los gráficos con el cierre de ayer, ¿eh? Y bueno, Puig, una acción que desde que salía a bolsa, pues claramente bajista. Aquí marcamos algún objetivo bajista, se acabó cumpliendo. Y luego, como veis, desde el rebote que tuvo, pues esta zona clarísima de resistencia de los 17,34 no pudo con ella y volvió a caer. Así que de momento, pues bueno, para entrar en Puig yo le pediría como mínimo, ¿no? Pues subirse por encima de la media móvil 200. La verdad que, como veis aquí, venía claramente bajista a media móvil 200. Aquí la consiguió superar, se mantuvo por encima de ella. Parecía que se estaba girando al alza. Aquí tenéis el giro, ¿no? A media móvil 200 al alza. Pero bueno, ha empezado a caer con fuerza, ¿no? Con el tema que comentamos de incertidumbre. En este caso, por el tema de Irán. Y lógicamente, pues se ha vuelto a meter por debajo de la media móvil 200. Por lo tanto, aquí ha caído hasta prácticamente zonas de soporte. Aunque tiene muchas zonas de soporte, ¿no? Tampoco es relevante. Por lo tanto, volver a superar media móvil 200 la consideraríamos positivo y se podría probar, ¿vale? Pero sobre todo, sería muy interesante si fuese capaz de superar 17,34. Vamos con Grifols, una acción que lleva mucho tiempo en un movimiento lateral, también muy complicada de operar últimamente. Aquí, para mí, como veis, el movimiento lateral sería entre las zonas de 7,80 y zonas entre los 15 y los 16. ¿Vale? Sí que es cierto que la media móvil 200 ha girado al alza. Aquí ha llegado nuevamente a testear esta zona de soporte de muy corto plazo, ¿vale? Y bueno, aquí se podría probar, ¿no? Ahora mismo se podría probar, sería una zona de soporte, digamos, como un poco en tierra de nadie, pero sí que es cierto que a corto plazo pues de aquí podría rebotar, mejoraría sobre todo si sube a media móvil 200 y esta directriz bajista, sobre todo también volver a subirse por encima de 12. ¿Vale? Si pierde esta zona de soporte de 9,90, pues tendría riesgo, ¿no? De caer nuevamente a zonas de 7,80. Como hemos comentado, acción bastante complicada últimamente. Sí que es cierto, nosotros veíamos un hombro cabeza a hombro con objetivo bajista se acabó cumpliendo. Luego este canal bajista que lo acabó superando, marcamos objetivo alcista. Pensamos que mientras no se anule, pues podría alcanzarlo. Pero también tenemos objetivo bajista, ¿no? Por la pérdida de este movimiento lateral por la parte inferior. Lo perdió por poco y luego se volvió a meter dentro, pero nos dio pie a marcarle objetivo bajista. Así que es cierto que fue una pérdida momentaria, una falsa ruptura. Por lo tanto, yo casi confiaría más en el objetivo alcista que en el bajista. Pero, como tenemos marcado, pues mientras no se anule, ahí lo mantendremos. Y como te comento, ¿no? Son en este caso acciones complicadas, ¿no? Pero, bueno, en este caso está en zona de soporte, esa zona 9,90. Ahí se puede probar y ponerle un stop ajustado, por ejemplo en zonas de 9 o en zonas de 9,50. Eso ya dependiendo del riesgo que quieras asumir. Vamos con Javier, que nos comenta, muchas gracias Alejandro. Dice, al final se recuperaron algo las caídas. Sí que es cierto, como lo comentábamos, ¿no? Había que ver el cierre y se acabaron recuperando. E incluso la bolsa de Estados Unidos, que comenzó en rojo, acabó en verde. Así que, bueno, espectacular, ¿no? Dice, a mí me afectó en que saltó stop profit en ASML en 1100. Bueno, ya como te comentamos, ¿no? Hay que seguir la estrategia y si te has saltado, pues lamentablemente estas cosas pasan en bolsa, pero sobre todo si es stop profit, pues no le dé más vueltas, has salido con beneficios. Si te gusta ASML Holding, pues a buscar otra ventana de entrada. Y al final acabó por encima. Eso es lo que comento, ¿no? Que a veces cuando te salta el stop loss o te salta el stop profit y luego acaba cerrando por encima, pues claro, eso sabe mal. Pero, como comentamos, ¿no? Eso muchas veces nos salva, ¿no? De tener fuertes caídas y de tener fuertes pérdidas.
Dice, si sigue bajando las próximas semanas, igual se podría volver a entrar en ella. Correcto, lo que comentamos. Podría dar nuevo punto de entrada. Un abrazo. Nosotros a SML Holding, que la teníamos en la cartera, también nos acabamos saliendo. Decidimos salirnos porque, bueno, la estábamos viendo. Vamos a verla. ASML Holding, aquí la tenemos. Bueno, comentamos, acabamos saliéndonos y, bueno, de momento sí que es cierto que, bueno, te saltaba el stop y luego recuperaba. Y bueno, la verdad que bueno, es una acción que me parece una acción muy interesante. Sí que es cierto que bueno, si hubiese llegado a esta zona de 1000, pues ahí podríamos haber probado, ¿vale? Esa zona de 1000, la antigua máximos históricos, si llegase a esa zona o incluso a media móvil 200, son dos zonas donde se puede probar. La otra zona donde se puede probar, por mi forma de invertir, sería si vuelve a superar máximos históricos, ¿vale? Por lo tanto, si supera máximos históricos se puede probar, ¿vale? O si tocase zonas prácticamente de 1000 o zonas de la media móvil 200. Son tres zonas donde se puede probar, sobre todo, ¿vale? Si llega a soporte y rebota, ¿vale? Si llega justo a soporte y no rebota, pues te puedes estar quieto hasta el día siguiente. Si en el día siguiente rebota, pues te puedes meter, pero si pierde esa zona, pues mejor no meterse porque puede seguir cayendo, ¿vale? Y como comentamos, pues, bueno, aquí lo que tiene también cierto peligro, aunque no por los pelos, pero bueno, tenía peligro aquí, como veis, tendríamos justo en máximos históricos dos toques y aquí justo, ¿vale? Tendríamos este mínimo entre los dos máximos, por lo tanto, perder, ¿vale? Esa zona de 1115, por lo tanto me parece correcto, ¿no? El stock que tenías puesto, ¿no? Perder esa zona de 1115 a cierre diario le podríamos haber marcado objetivo bajista. Lo que pasa es que eso lo perdió en intradía, pero a cierre diario mantuvo el soporte, por lo tanto yo no le marco objetivo bajista. Yo siempre me espero, por lo menos saque un cierre diario rompa esa zona de soporte. Por lo tanto, como veis, pues bueno, complicada, ¿no? La complicada bolsa, como comentamos, en el corto plazo. Pero de momento, bueno, la acción lo sigue haciendo bien, ¿eh? Claramente tendencia alcista. Sí que es cierto que nos dejaba un techo de momento momentario, ¿no? O una posibilidad de techo justo en máximos históricos. Y a seguir viendo qué sucede estos próximos días, ¿vale? Como comentamos, si la cosa se complica y cae a zonas de 1000, o incluso si perfora zonas de 1000 y va a media móvil 200, se podría probar. A mí me parece esto también una empresa excelente. Quizás pues ya ha subido mucho y por tanto estas correcciones pues podrían venirle bien para que otros inversores acabasen entrando. Vigilamos esta acción, ¿no? Hay que vigilarla, ya está. No le dé más vueltas, está saltado el stop profit, ha salido con beneficios, eso cuenta, ¿vale? Y simplemente, pues, como comentamos, a seguir esta acción o cualquier otra que nos pueda resultar interesante. Agustín nos comenta máximos históricos en IAG. Pues sí, hace poco, ¿no? Pues no. Bueno, perdón, tenía que haber leído toda la pregunta. Pues sí, IAG hace poco hizo máximos. Bueno, ayer no, lógicamente, pero sí que hizo máximos históricos hace poco. Vamos a ver. IAG hizo máximos históricos hace poco y ya comentamos que no nos gustaba lo que había hecho. Bueno, aquí ampliamos el gráfico al máximo. Y como veis, aquí teníamos los máximos históricos anteriormente en 5,14, ¿vale? Justo antes del tema de la pandemia, donde cayó a plomo IAG. Y antes incluso del inicio del ataque, pues como veis hizo máximos históricos, ya que superó esa zona. Y ya comentamos el viernes, ¿vale? Justo antes del ataque, ya comentamos que no nos gustó en absoluto esa pérdida de esa zona que había superado recientemente de resistencia. Aparte de una vela tremendamente grande y roja. Pues bueno, luego vino el ataque y bueno, acabó cayendo. Ya comentamos que primera zona de soporte era entre la zona de 4 y 409. Ayer testeó la zona de 4 y aguantó el soporte de 409. Por lo tanto, interesante IAG, ¿vale? Si pierde esta zona de 4 se podrían ver más caídas, pero ahí mismo estamos en zonas de soporte para IAG. Por lo tanto, si recupera y supera nuevamente máximos históricos, pues bueno, caídas de corto plazo a venir a buscar zonas de soporte para luego seguir subiendo. No sé a qué te refieres sobre IAG. Bueno, hizo recientemente máximos históricos. Ahora mismo no, pero recientemente hizo máximos históricos, superando esa zona de resistencia. Y luego, como ves, pues nada, fortísimas caídas, ¿no? Podemos comentar que desde 5, el máximo histórico sea 5,30, pues caía a 4. Prácticamente un 20 y pico %, ¿no? Así que sí, recientemente hizo máximos históricos. No sé por qué comentas que no. Y los hizo en 5,30 el 27 de febrero antes de empezar a caer. Correcto, lo que comentábamos. Bueno, a lo mejor, bueno, nosotros usamos, a lo mejor te refieres, porque nosotros usamos gráficos donde se descuentan los dividendos y las ampliaciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿vale? Cualquier persona, vamos a ver si explico esto bien, cualquier inversor, ¿vale? Que estuviese dentro de IAG aquí en esta zona, ¿vale? Cuando entrase estaría ganando dinero, ya sea con la inversión o, como comentamos, con los pagos de dividendos, ¿vale? Pero a lo mejor, vamos a ver los componentes, a lo mejor si no usas gráficos donde, digamos, se descuente el dividendo, vamos a ver, porque en Investing me hace que no descuenta los dividendos. Hoy subidas fuertes de IAG, un 5,33. Rebotando, ¿no? Rebotando comentamos esa zona importante de los 4 euros. Vamos a ver si nos abre el gráfico rápidamente en Investing, porque me parece que Investing no utiliza lo que comentamos, ¿no? No descuenta ni ampliación de capital ni los dividendos, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el máximo, digamos, que marcaría en esta acción. Vale, aquí ya parece que abre. A ver cómo estamos contando, ¿eh? Rebote de 5,33. Vamos a ver si se da prisa. Si no, pues bueno, vamos a ir resolviendo otras consultas y luego volveremos mientras abre. Vamos a ver. Y comentamos luego lo de IAG. Raúl comenta, gracias a Alejandro por el vídeo. Podrías mirar Fluidra, que hoy ha sido la peor del IBEX. Gracias y un saludo. Bueno, la peor del IBEX no sé si fue ArcelorMittal, pero bueno, Fluidra, vamos a verla. Pues sí, la verdad que tuvo fuertísimas caídas ayer. Bueno, pues Fluidra prácticamente, aunque no se note mucho, aquí teníamos una zona también de resistencia, de soporte, prácticamente esta zona, la zona de los 20, y cayó justo a esa zona de 20. Bueno, zona interesante donde podría rebotar. En este momento, como veis, pues tanto esa zona de 20 como esta directriz alcista, que prácticamente pasa cerca, ¿no? Pasaría por 19.36, zonas de soporte. Por lo tanto, cualquier rebote en esa zona sería interesante y se podría poner stop pues por debajo de esa zona. Incluso por debajo de esta zona de soporte nos ha aquí marcado la zona de los 17,42. ¿Vale? Aquí, como veis, como comentamos, ¿no? A veces, zona de resistencia. Una otra vez no puede con ella, cae, vuelve, no puede con ella, cae. Luego la acaba superando, que eso en principio es positivo, pero en pocas sesiones la pierde a la baja, ¿vale? Una falsa ruptura. Vuelve a hacer lo mismo, supera, está varios días por encima y luego vuelve a caer, ¿vale? Otra falsa ruptura. Por tanto, lo que comentamos, mucha información nos da los gráficos. Nosotros, cuando supera zonas de resistencia, lo que nos gusta, lo que nos interesa es que la acción siga subiendo con fuerza y que no la perfore a la baja, como ha hecho aquí en estas dos ocasiones. ¿Vale? Sí que es cierto que si yo hubiese seguido Fluidra, pues a lo mejor en esta vela hubiese entrado tras superación de resistencia. Y bueno, tendría que haberle colocado un stop y solamente ya me hubiese saltado, ¿no? Porque aquí tendremos dos falsas rupturas. Y como veis, pues bueno, fuertes caídas hasta zonas de soporte de 20. Y bueno, mientras no pierda esta directriz alcista, pues no le pasaría nada, ¿no? Prácticamente sería venir a testear esta directriz. Vamos a ver si ha abierto ya IAG. Vale, aquí ya tenemos. Vamos a poner el gráfico en grande. No sé por qué le cuesta tanto abrir. Vamos a ver. Vamos a ponerlo con velas. Aquí comentamos recientemente esta zona de máximos. Vamos a ampliar el gráfico todo lo que podamos. Y bueno, yo creo que es esto lo que pasa, ¿no? Que como vemos aquí, no sé, hasta me abre hasta 2017. ¿Vale? Aquí, como comentamos, ¿no? Si no descuentan los dividendos, aquí podéis ver la cantidad de dividendos que ha ido pagando IAG, ¿no? Luego un tiempo estuvo sin pagarlos y nuevamente ha vuelto a pagar dividendos. Entonces aquí, como veis, sí que sería cierto que aquí hubiese dejado un máximo histórico anterior en 5,47. Pero cualquier inversor que aquí hubiese invertido, ¿vale? En 5,47 o 5,49, ¿vale? Aparte de su inversión, ¿vale? Que ha invertido en esta acción, vamos a poner que ha invertido 5.500 euros, pues aparte de estar en 5.500 euros, ¿vale? Como veis, pues ha ido cobrando dividendos, ¿no? Todos estos dividendos también son parte de la inversión. Por lo tanto, cuando ha llegado a esta zona, pues esos 5.300 que tendría actualmente, ¿no? En los máximos que nosotros comentamos que son máximos históricos, esos 5.300 euros que tiene invertidos, sí que es cierto que serían inferiores a estos 5.500, ¿vale? Pero además hay que contar todos los dividendos que se han cobrado, ¿vale? Por lo tanto, como hemos comentado anteriormente, cualquier inversor que recientemente estuviese invertido en IAG en esta zona de máximos históricos estaría ganando dinero. No sé si esto se entiende, ¿vale? Si no se entiende, pues me lo dejáis en comentarios y lo intentamos explicar, ¿vale? Yo utilizo esta plataforma que es Pro Real Time, ¿vale? Que ya es de pago de dividendos, pues digamos, lo descuenta del precio, ¿vale? Que yo creo que es, bueno,
como la mayoría de inversores analizan las acciones, ¿vale? Si el dividendo que paga una acción es muy pequeñito, pues no hay tanto cambio en el gráfico. Pero si se paga mucho dividendo, vamos a ver. Pasa que nos estamos enrollando, ¿no? Pero vamos a ver si acaso Telefónica. Pasa que abre muy tarde, cuesta mucho que abra. ¿Vale? Porque Telefónica es una acción que pagaba muchísimo dividendo y que lógicamente no tiene nada que ver un gráfico de Telefónica. Si lo vemos con el pago de dividendos, que si lo vemos sin el pago de dividendos, ¿no? Aquí lo tenemos. A ver si quiere abrir rápido. Y si no, pues lo dejaremos aquí abriéndose. Telefónica, ver el gráfico. Bueno, ahora abierto un poquito más rápido. Perfecto. Vale, aquí tenemos el gráfico de Telefónica. Que viendo todos los dividendos que ha ido pagando, podéis ver la cantidad de dividendos que ha ido pagando. Pues como veis, en 2017 prácticamente marcaba máximos en 10,62, ¿vale? Y como veis, pues bueno, muchos pagos de dividendos. Vamos a ver Telefónica en 2017, ¿vale? Con una plataforma que descuenta esos dividendos. ¿Vale? Vamos a poner Telefónica. Y aquí lo tenemos. En 2017, pues Telefónica, 2017, estaría esa zona, ¿vale? Nos marcaba que estaría en 5,68. Podéis ver la gran diferencia de un gráfico a otro, teniendo en cuenta que descuente o no descuente dividendos, ¿vale? No sé si aquí se ha visto más claro que en IAG, pero yo creo que ese es el motivo por el que a lo mejor nos consulta de que no he hecho máximos, ¿vale? Son, digamos, gráficos que descuentan los dividendos. Bueno, continuamos. Bueno, ya que hemos abierto Telefónica, a lo mejor a alguien le interesa, ¿no? Que veamos Telefónica. Bueno, nosotros tenemos objetivo bajista, ya lo comentábamos. Sí que es cierto que, bueno, aquí está chocando en este caso con esta directriz alcista, que es la parte baja del canal alcista, ¿vale? De momento resistencia, no puede con ella, media móvil 200 ha dado la vuelta. Y lógicamente si de aquí caemos y perdemos esta zona de soporte de corto plazo 3,22, bueno, se complicaría un poco. Lo tendríamos soporte en 3 y si pierde 3, pues sí que yo ya consideraría que tendría muchísimas probabilidades de cumplir este tremendo objetivo bajista, zona de 2,35. Continuamos. Vamos con Pedro, que nos manda un saludo. Muchas gracias, Pedro. J. Gracia también nos da las gracias. Gracias a ti. Leonel Preto, que nos comenta: gracias, Alejandro. Te sigo desde Portugal. Ostras, pues muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Mira, me hace ilusión. Dice: os animo a que una otra vez miréis el PSI. Vale, el índice de Portugal, que ha sido en 2025 el mejor índice europeo junto con el IBEX. Gracias. Pues sí, la verdad que el índice lo ha hecho muy bien, muchas acciones lo han hecho bien. Y sí que es cierto que yo tengo cierto sesgo, ¿no? A mirar sobre todo muchas acciones, claro, que están dentro de los top 50, ¿no? Y son, pues bueno, acciones en este caso, pues alemanas, francesas, españolas, incluso italianas, ¿no? Que digamos son los mercados más potentes. ¿Vale? Sí que es cierto que el PSI, el índice de Portugal, pues es un índice más pequeño. El IBEX 35 ya es un índice muy pequeño, ¿eh? Y el PSI pues también es un índice muy pequeño, pero sí que es cierto que lo ha hecho realmente bien, ¿vale? La verdad que, bueno, por lo que sigo yo de Portugal, la verdad que creo que el gobierno está haciendo, para mi modo de ver, pues bastante bien, ¿eh? Ya te digo que no sé si son de izquierdas o de derechas, a mí me da igual, pero sí que es cierto que con la crisis tan grande que tuvo Portugal los años anteriores, ¿no? Cuando estuvo a punto, ¿no?, de partirse el euro, pues la verdad que lo han hecho bien. Sí que es cierto que, lógicamente, a las espaldas de los ciudadanos, ¿no? Como todo. Y como veis aquí, bueno, el PSI 20, pues la verdad que ha ido haciendo muy bien. Fortísimas subidas, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, pues en unas zonas de soporte. Podríamos revisar algunas acciones que me parezcan interesantes del PSI. Aquí, como veis, bueno, zona de resistencia 8500, la superó y ahora sería zona de soporte. ¿Vale? Lo sigue haciendo bien, máximos y mínimos crecientes. Media móvil 200, como veis, pues bueno, un poquito alejada, pero claramente alcista. Es un índice que lo está haciendo, como bien comentaba aquí el compañero, pues muy, pero que muy bien. Nada, muchas gracias, me ha hecho ilusión, Leonel, por seguirnos desde Portugal. Aquí intentaremos ayudar al máximo posible. Ya sabéis que mi filosofía, como comento, es inversiones en acciones, ¿vale? Y siempre mirando el medio y largo plazo. ¿Vale? Sí que es cierto que en el corto plazo pues se puede mirar alguna cosita, pero es más complicado, ¿no? Hay mucho ruido, como estamos viendo estas 2 últimas semanas. Y nada, muchas gracias, me ha hecho ilusión que nos mandara un mensaje. Vamos con Agustín, que comenta: gracias, Alejandro, por los vídeos. Sigo en Moderna. Bueno, ayer
fuerte rebote, Moderna. Entré a 49.50, en Adobe a 2.75. No terminé de arrancar, es cierto, pero bueno, mientras no pierda soporte. Y en Novo Nordisk 34.50. Novo Nordisk me parece que hoy estaba cayendo un poquito, pero bueno. Esperando que supere los 36. Hoy casi vuelvo a entrar en IAG a 4. Vale, esto te refieres a ayer. Pero viendo el petróleo tan alto, le van a dañar los próximos resultados. Sí que es cierto, ¿eh? Si continúa con el petróleo alto, aunque haya caído mucho desde la sesión de ayer, pero si continúa a los precios actuales, aunque se mantenga, ¿no? Lo que comenta, ¿no? Aunque se mantenga, no siga cayendo, es decir, no esté a 120, pero tampoco caiga a 60, ¿no? Que esté en 80, 90, pues en su resultado le puede perjudicar. Ahí tiene razón. Así que vamos a ver Moderna. Ayer creo que lo hizo bien. Y vamos a ver si tenemos suerte con esta inversión, que ya comentamos que es una inversión bastante arriesgosa, ¿no? Bastante peligrosa, pero bueno, aquí tenemos cómo ha vuelto a superar esta zona de 55,25, que es el motivo por el que nosotros entramos, ya que nos marcaba un objetivo alcista, ¿vale? A zonas de 70, justo 69, ¿no? A 69. Vamos a ver si cumple el objetivo, ¿no? Si cumpliese el objetivo, le subiríamos el stop, ¿vale? Pondríamos stop profit, ¿vale? De momento está, lógicamente, no estamos incluso por debajo de nuestro precio de compra. En tu caso no. De aquí nos alegramos y esperemos que siga subiendo, ¿vale? Si sigue subiendo esta sesión o las próximas sesiones, o sobre todo a cierre de esta semana, pues estando tú a ese precio de prácticamente 50, muy buena compra, pues le podríamos poner stop profit, ¿no? Yo compré más alto cuando rompía, ¿vale? Esa resistencia. Vamos a ver Adobe rápidamente, que como bien dicen no acaba de arrancar, pero está en zona de soporte y aguantando. ¿Vale? Aquí Adobe bien, ¿eh? Zona de soporte que marcamos aquí, esta zona de color azul. Es cierto que la perfora a la baja y luego, pues bueno, le acaba de costar de superar. Tenemos aquí resistencia justamente, si miramos la parte más alta de esta zona azul, en 284,40, superarla sería interesante. Si supera esa zona, pues podría dirigirse a las siguientes zonas de resistencia, a ese antiguo soporte de los 311. ¿Vale? Y luego ya de ahí, si fuese capaz de superar media móvil 200, la habríamos cogido pues bastante bien, ¿eh? Media móvil 200, como veis, claramente zonas de resistencia. Y acción que hay que tener en cuenta que es bajista, ¿vale? Bajista, y nosotros hemos buscado un rebote dentro de una zona de soporte, ¿vale? Si de ahí rebota con contundencia, luego en el medio plazo supera media móvil 200 y eso, pues la habríamos cogido bastante bien. Que no lo hace y acaba dándose la vuelta y perdiendo esta zona de 244, lo suyo sería salirse, ¿vale? Es por eso que os digo, ¿no? Tenéis que tener planteado vuestra estrategia. Yo tengo esa estrategia. Si pierde esa zona de soporte, me salgo. Si de ahí rebota y supera media móvil 200, pues mantengo. También Novo Nordisk. Sí, Novo Nordisk ayer lo hizo bien. Hoy me parece que estaba con pequeñas caídas. Ahora mismo a esta hora, como no lo estoy mirando, pues no sé. Vamos a mirarlo, si acaso, en el Setra, ¿no? Que es donde yo tengo invertido. Comentamos, ¿no? Aguantando también esta zona de soporte, sería conveniente o interesante superar 35,75, es decir, volverse a meter dentro de este movimiento lateral. Y lógicamente, pues tenemos ahí resistencia, luego tendríamos resistencia pues, prácticamente en zonas de 42 y en media móvil 200. Otra acción, ¿no? Como Adobe, que nos parece muy interesante, ¿vale? Haberla cogido en esta zona, vamos a ver si tenemos suerte, ¿vale? Ya que si son acciones que, sí, bueno, si dijesen de darse la vuelta después de estas increíbles caídas que ha tenido, pues la podríamos haber cogido en buena zona. Eso sí, si pierde zona de soporte, lo correcto sería salirse, a pesar de que nos guste la acción, porque nosotros hemos visto durante nuestra vida de inversores como acciones tremendamente fuertes y con muy buenos resultados, pues finalmente han acabado pues cayendo con mucha fuerza, incluso quebrando. Y lo de IAG, que lo hemos visto anteriormente, pues sí, la verdad que ahí en la zona de 4, pues ya comentamos que era entre 4, 409, zona de soporte, desde ahí rebotó y se podría haber probado. Pero como bien comentas, el tema es ese, ¿no? Que si el petróleo se mantiene muy alto, a pesar de que no llegue a 120, ¿no? Pero se mantenga entre 80, 90, 100, pues eso puede dañar mucho los números, ¿no? De IAG, y teniendo en cuenta también las tremendas subidas que tiene y que está en una zona muy importante de resistencia, como son sus máximos históricos, pues lógicamente hay que tener precaución, ¿no? Así que bueno, me parece correcto tu planteamiento, por lo tanto, si no te acaba de gustar IAG, pues tiene muchísimas acciones donde se puede invertir. AC, que nos manda, bueno, buenas, nos da las gracias, nos manda un saludo, muchas gracias, nuevamente nos manda un saludo a AC, gracias desde aquí. Min Marverderview, que nos comenta, gracias por tus vídeos, Alejandro. Entré con un poquito aprovechando las bajadas de Diageo y en Deckers Outdoors. Esta última por fundamentales. Un saludo. Vamos a ver Diageo. Vamos a ver Diageo.
Bueno, pues nosotros hemos marcado aquí zonas de soporte, en zonas de 1524 peniques. Y... Y bueno, lo ha perdido a la baja. Si lo recuperase sería una buena señal en principio, ¿no? Porque sería una falsa ruptura de zonas de soporte y podría buscar media móvil 200, ¿vale? Y para mí es la clave, ¿no? Superar media móvil 200 y que se gire al alza e incluso superar esta directriz bajista, ¿vale? Así que, bueno, si acaba perdiendo claramente esta zona de soporte, pues el siguiente soporte importante estaríamos ya en zonas de 1300, ¿vale? Esto sí que ya sería una zona de soporte más importante que 1524, pero vamos a ver qué sucede en esa zona, ¿no? En esa zona de momento soporte, tú has entrado, como comentas, buscando rebote, vamos a ver si rebota, ¿no? Si rebota, pues en el caso de irse acercando a media móvil 200, colócate un stop profit, ¿vale? Y la otra que nos comentabas era Deckers, por fundamentales. Nosotros vamos a ver que le vemos en este caso, por análisis chartista, análisis técnico. Bueno, acción que había sido muy fuerte, muy vertical, lo había hecho bien, estaba haciendo bastante bien. De aquí, pues, prácticamente sin ningún aviso, ¿no? Empezaba ya a hacerlo mal. Sí que es cierto que, bueno, el primer aviso que podía dar es este tremendo hueco bajista. Que cuando veis estas cosas, tenéis muchas posibilidades de intuir, ¿no? Que puede caer una acción, ¿no? Aquí, tremendo hueco bajista, justo máximos históricos, ¿vale? Con tremenda vela roja. Por lo tanto, bueno, a lo mejor al cierre de esta vela, pues uno se puede salir. Que a lo mejor luego rebota un poco, ¿no? Pero como veis, en este caso no ha parado de caer. Aquí tenemos resistencia clara en zonas de 125,40. Y primeros soportes, pues zonas de 94,60. Ha llegado ayer, tocaba zona de 100. No sé si entraste ayer, pero si entraste ayer, pues bueno, de momento rebote. Y la idea sería que de aquí rebotase y sobre todo superar esta zona de los 125, ¿vale? Superar 125 o incluso zonas de 133 sería bastante positivo para esta acción, que aquí pues, prácticamente está haciendo un movimiento lateral. Sí que es cierto que, bueno, con una pequeña pega, ¿no? Aquí esta perforación a la baja. Si no hubiera perforado aquí a la baja, sería un movimiento lateral prácticamente de libro. Vale, aquí amago con perforado a la baja y luego, como veis, pues recuperó y se volvió a meter dentro de este movimiento lateral, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Lógicamente, cuando perfora a la baja un movimiento lateral, pues podemos pensar en tener un objetivo bajista. Y de hecho, nosotros aquí, pues seguramente hubiésemos marcado mejor un objetivo bajista. Pero bueno, lo cierto es que se ha vuelto a meter dentro y sobre todo, bueno, vigilar esta zona de soporte de 94,60, sería negativo perforar a la baja. Y sobre todo, pues esta zona, ¿no? Que tenemos marcada de 76, ¿vale? Perforar la zona de 76 sería bastante negativo para esta acción. Albert, que nos comenta, muchas gracias por el contenido que haces. Nada, muchas gracias a ti por el comentario. ¿Cómo ves OHLA? Quería entrar en la ruptura de los 0.39, pero se me pasó y lleva unos días con fuertes subidas y bajadas. Saludos. Bueno, como está el mercado, ¿no? Con fuertes subidas y bajadas. Sí que es cierto que OHLA, pues, bueno, está ahí haciendo cosas raras, ¿no? Porque se metió en el capital Elías, lo comentamos en su día, ¿no? Y como comentamos, pues luego no se salió, no sabemos si se ha salido, habría que verlo, ¿no? Pero sí que salía de consejo de administración. Entonces, con la noticia subió muy fuerte. Nosotros incluso marcamos objetivo alcista aquí, ¿veis? A zonas de 0.56. De momento sí que ha activado porque no se ha anulado. Y veremos si se acaba cumpliendo. ¿Vale? Cuando se marca un objetivo nunca sabes en cuánto tiempo se puede cumplir. Estuvo muy cerca de cumplirlo, ¿vale? Pero comentamos que al salirse del consejo de administración, pues cayó muy fuerte. ¿Vale? Aquí luego hizo un movimiento lateral, como veis superada al alza, con objetivo alcista que acabó cumpliendo. Y bueno, una acción que tiene muchísima volatilidad, ¿vale? Para mí mejoraría sobre todo, si ves aquí, si supera esta directriz bajista que tenemos marcada. Considero que superar esta directriz bajista sería muy positivo. Luego, en este caso, por resistencias horizontales, por la zona de 0.49 y zonas de 0.538. ¿Vale? Superarla, esas zonas, pues sería bastante interesante. Déjame mirarla en velas semanales. ¿Vale? Yo en los fines de semana analizo mucho en vela semanal, que es lo que hacía yo antes de hacer los vídeos de YouTube. Y bueno, pues mira, en velas semanales, como ves, chocando una y otra vez con la media móvil 200 semanal. Por lo tanto, también sería muy interesante conseguir superarla, ¿vale? Un cierre semanal por encima de la media móvil 200 semanal sería interesante. Así que, bueno, a ver si no se me olvida, ¿vale? Mirar esta acción en OHLA en velas semanales, ¿vale? Luego en velas también semanales, pues bueno, una zona clarísima de resistencia, aunque estaría muy alta, pero si superase media móvil 200, podría, ¿por qué no?, ir a buscar esa zona, pues sería zonas de 1.35.
Es decir, si superamos media móvil 200, bueno, tiene muchas zonas de resistencia por el camino, ¿no? Pero como importante sería esa zona, antigua soporte y antigua resistencia. Así superando media móvil 200 semanal, que esta se acaba girando al alza, y luego no perderla, pues con el tiempo podríamos pensar en ir a buscar zonas de 1,35, ¿vale? Pero sigue estando un poquito complicada, ¿no? En el corto plazo, acción que, bueno, como veis, tremendas caídas, ¿no? De zonas de 15, ¿vale? A valer menos de 0, aquí lo veremos, ¿no? 0,27. Pero bueno, últimamente parece que está un poco más tranquila, aunque sigue siendo bajista, pero como comentamos, ¿no? En velas semanales me gusta lo que estoy viendo porque si supera esta zona de la media móvil 200, sobre todo a cierre semanal, si podría vigilar este cierre semanal, pues podría ser interesante, ¿vale? Pero claramente de momento, zona de resistencia. Vamos a ponerlo nuevamente en días. Bueno, vamos a ver. Gracias, Albert. Y bueno, esperemos que tengas suerte. Vamos aquí, por último, a ver, Javier, que comentaba a Alejandro. Hoy Repsol empezó la cotización bajando bastante, pero a esta hora está dejando una vela con mucha mesa inferior. Vale, sí, eso puede ser interesante, pero como te comento, ¿vale? Sobre todo hay que mirar el cierre diario, ¿vale? Yo lo que más miro. Aunque en la bajada respecto a ayer. Sí, bueno, como hemos comentado, ¿no? Prácticamente toda la bolsa española caía estos últimos días y sin embargo el Repsol aguantaba, incluso subía. Y ahora, lógicamente, con la vuelta, por decirlo así, ¿no? A la caída del petróleo, pues está sucediendo justo al revés. Dice, tengo stop profit en 15,50, pero me entra la duda de si subirlo aún más, ya que ahora el porcentaje de la ganancia es muy alto. Muchas gracias, abrazaco. Bueno, un abrazo. Comentarte, claro, estas dudas siempre surgen, ¿no? Si aguantar ese soporte o más que subírselo, si tú consideras que tienes unos buenos beneficios, podrías venderlas, ¿eh? Yo sé que esto, bueno, es mojarse demasiado, ¿no? Vamos a ver Repsol. Vale, siempre comento, ¿no? Porque comentar que las vendas, si luego sigue subiendo, pues claro, puedes decir, hostia, es que me dijiste que las vendiera. Vale, como comentas, stop profit en 15,50, bastante alejado y por debajo de esta zona de antigua resistencia. O sea que un stop puesto para mí correcto. Muy correcto ese stop, ¿vale? Ayer comentábamos que, bueno, en este caso, que había marcado nuevos máximos históricos, sí que es cierto que comenté que, bueno, me generaba ciertas dudas, ¿no? Por el sentido de esas tremendas subidas del petróleo y que el Repsol pues se mantuviese, ¿no? En un momento lateral, sin grandes subidas, ¿no? Sí que es cierto que también comentamos que ya había tenido subidas muy fuertes previamente. Pero bueno, el stop que has puesto, esto por fin me parece correcto, ¿no? Porque aquí yo creo que se ve claro esta zona de resistencia, que en el caso de caída debería actuar como soporte. Por lo tanto, si quieres ir a muy largo plazo, pues ahí se puede mantener. Pero si te genera dudas o estás ahí dándole vueltas y no paras de pensar en ese fuertes beneficios, tienes dos opciones. Yo lo que haría es venderlo todo, ¿vale? Lo vendes todo y si luego cae un poquito, pues puedes volver a entrar. Y si sigue subiendo, pues mala suerte, no pasa nada. Tú has tenido buenos beneficios y luego siempre tendrás tiempo de volver a entrar, ¿vale? Porque si sube fuerte y luego tiene ciertas correcciones, pues puedes volver a entrar, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, estando en zonas de 21, actualmente no sé cómo está ahora mismo, ¿no? Pero, bueno, os vigilar de por ejemplo, esta zona de 20, ¿vale? Si ves que pierde zona de 20, aunque sería muy cercano, ¿vale? Incluso zonas de... Aquí tenemos este hueco alcista. Yo creo que aquí se ve bien, ¿no? Si pierde este hueco alcista, pues ahí también podrías tener cierta opción de vender, ¿no? Si te pierde 18,98 a cierre diario, pues también te podría salir. Como te comentaba, hay las dos opciones, o vendértelo todo o venderte una parte, ¿vale? Yo lo suelo vender todo, ¿vale? Más que nada porque no me gusta tener ahí como parte de acciones, ¿no? Yo a veces si, por ejemplo, entro en una acción, me gusta y vuelvo a entrar con otro paquete, pues le pongo el stop a las dos paquetes y lo vendo todo junto, ¿no? Es como siempre os comento mi filosofía. Pero bueno, si no quieres vender ya o venderlo todo, pues puedes venderte la mitad y mantener la mitad, la otra mitad, pues subirle el stop, ¿no? Lógicamente, si sigues subiendo, pues no ganarías tanto como estaría ganando si tienes el paquete completo. Así que yo cuando tengo en la cabeza, me está dando vuelta una acción que quiero vender, que en este caso que ha subido mucho, pues yo las vendo y luego ya no, si sigue subiendo, pues mala suerte. Tú ya has hecho tu operación, la has hecho bien, la has hecho correctamente, con buenos beneficios. Por ejemplo, nosotros vendimos Johnson Johnson hace poco, pero ya hemos comentado anteriormente que se llegaba a zona de 250 y vamos a vender. Y ahora mismo no me preocupa lo que haga esta acción. ¿Vale? Nosotros entramos en la cartera 2025, una acción que subía muy fuerte y muy vertical, hizo un movimiento lateral clarísimo de libro,
Cuando rompió el alza, pues entramos con objetivo alcista. ¿Vale? Aquí estuvo a punto de cumplir el objetivo alcista, no lo cumplió, cayó un poquito, pero como teníamos el objetivo pensamos que lo iba a cumplir y finalmente lo acabó cumpliendo. Ya comentamos en su día que una vez cumplido el objetivo alcista quería ver qué sucedía. Si seguía subiendo, la dejábamos. Si veíamos cierto retroceso, vendíamos. Y bueno, siguió subiendo. Pero ya comentamos que había subido muy fuerte, estábamos muy alejados de la media móvil 200 y en que en el supuesto de que llegase a la zona de 250, venderíamos. Y justo llegó a 250 y vendimos, ¿vale? Era nuestra idea. ¿Qué ha sucedido? Que ha caído un poquito y que está rebotando. Por lo tanto, si supera 250 y sigue subiendo, pues para mí mala suerte, ¿no? En este sentido. Pero yo ya he hecho mi operación, ¿vale? Ya lo he hecho correctamente. Mi idea de inversión en Johnson & Johnson. Y por lo tanto, que suba, ¿vale? O que se acabe llegando a 300, 350, pues a mí ya no me quita el sueño, ¿vale? Sí que es cierto que da un poquito de rabia, pero no me quita el sueño porque yo he hecho una operación muy positiva, ¿vale? Como comentamos, 250, muy lejos de la media móvil 200, ¿vale? Pensamos que cierto movimiento lateral para que la media móvil 200 vaya acercándose o cierta corrección le podría venir bien, pero podría tranquilamente, pues desde aquí rebotar con fuerza y dispararse nuevamente al alza, ¿vale? Pero bueno, con el tiempo volverá a dar oportunidades tanto Johnson & Johnson como Repsol, ¿vale? En este caso, aquí podéis ver, ¿no? Tremendas subidas y no sabéis bien dónde entrar. Aquí se pasa muchos años, en este caso desde 2020, finales de 2021, un movimiento lateral que lo rompe en 2025. Por lo tanto, oportunidad de entrada, simplemente por análisis técnico, ¿vale? Sin mirar fundamentales de la empresa, aunque sé que son muy buenos, ¿vale? Sin mirar qué pasa en el mercado, el ruido que hay, ¿no? Siempre a nivel geopolítico, sin mirar macro, sin mirar nada, simplemente el análisis técnico chartista nos da aquí entrada y nosotros entramos y con la buena fortuna de que, bueno, la acción acaba siendo muy fuerte, ¿vale? Si por el contrario hubiese roto y luego hubiera hecho una falsa ruptura y nos perdiese esta zona de soporte, pues habría que salirse con las pérdidas, ¿vale? No habría que mantenerse, ¿no? Se asumen las pérdidas y punto. Por lo tanto, yo mi consejo en Repsol, si le estás dando muchas vueltas a la cabeza, lo tienes ahí ese run run, pues te las vendes, ¿vale? Si no quieres venderlas, pues como comentamos, si quieres poner un stop muy ceñido, pues se lo podrías poner por debajo de esta zona ya de 18.98. Sería cerrar este hueco, ¿vale? Le podría dar un poquito de margen, ¿no? Poner eso en 18.50, ¿no? Porque sería cerrar este hueco, podría cerrarlo y luego rebotar. Si lo acaba cerrando y sigue con las caídas, sería una señal negativa, ¿no? Porque esto podría ser un hueco alcista de escape. Así que bueno, que te comento, muy bien lo ha hecho Repsol. Por tanto, si tienes buenos beneficios, si estás ahí con el run run de que puede caer, nosotros ya sabemos que, como siempre comentamos, que no sabemos qué va a suceder, pues te la puedes vender casi en máximos, ¿vale? Luego, pues bueno, tiene la otra opción, que si sigue cayendo y te las has vendido, si te supera máximos históricos en 21,12, te puede volver a meter, ¿vale? Eso sería otra opción, venderlas ahora y si en 2-3 semanas supera máximos históricos, pues señal nuevamente de compra, ¿no? Pero como te comento, vamos a ver qué sucede con el petróleo. Se puede mantener, ¿no? Ha caído fuerte, digamos, desde la subida también muy fuerte de ayer, que llegó a 120. Ha caído desde ahí, si lo vemos, ha caído muy fuerte. Pero sí, claro, lógicamente, si se mantiene en esos precios de 80, 90, incluso $100 el barril, pues le puede perjudicar, como hemos comentado anteriormente, a IAG y le puede beneficiar, en este caso, a Repsol, ¿vale? Así que, como te comento, si tienes el run run ahí en la cabeza, las vendes y deja de darle vueltas. Y si luego sube, pues no te preocupes en absoluto, no hay que hacerse uno mismo, no hay que hacerse daño, ¿no? Has hecho una buenísima operación y punto. Vale, pero sí que es cierto que a lo mejor ya el stop, lógicamente, en 15,50 estando en 21, pues claro, si te acaba tocando esa zona de stop, aunque sea stop profit, y salga ganando dinero, pues lógicamente es una caída, una pérdida de capital bastante grande. ¿Vale? Así que nada, suerte con lo que decidas, ¿vale? Yo, como te comento, yo cuando tengo una acción ahí run, me la vendo y me la quito de la cabeza, ¿vale? Es igual que si entro en una acción que acabo de entrar pero que sigo pensando en ella, ¿no? Que yo como que si te quitase el sueño, pues yo prefiero vendérmela, me la vendo aunque sea con pequeños beneficios, pequeñas pérdidas y me la quito de en medio y ya está. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí el vídeo de esta mañana, esta tarde a las 7, como ya sabéis, haremos el vídeo habitual. Y veremos cómo acaban las bolsas europeas y cómo han empezado las bolsas de Estados Unidos, ¿vale? Como siempre, un auténtico placer. Os vamos a dejar el disclaimer. Me podéis dejar en comentarios, ¿no? Acciones que os interesen para mañana por la mañana. Y bueno, si vemos que la cosa se calma un poco, pues haremos solo un vídeo diario, ¿eh? Haremos los vídeos de la tarde, ¿vale? Yo aunque, bueno, tengo todo el día libre, pero tampoco es para estar aquí todo el día haciendo vídeos. Os dejamos el disclaimer, como siempre, ya sabéis que para mí es muy importante tener el trigo lo más controlado posible, sobre todo también formaros,
¿vale? Saber lo que hacéis, sobre todo saber lo que hacéis. No invirtáis en una acción por invertir, porque lo diga yo o porque lo diga cualquiera, sino simplemente tener vosotros vuestro motivo. Si tú inviertes en una acción porque está llegando a un soporte y desde ahí rebota, bueno, entro en esta acción porque ha llegado al soporte y rebota. Por lo tanto, si no rebota y acaba perdiendo el soporte, pues si tu estrategia o lo que tú pensabas que iba a suceder no sucede, pues hay que salirse, ¿vale? Intentar siempre, cuando tengáis pérdidas en alguna vez que entréis en alguna acción o en algún activo, que sean pequeñas las pérdidas que tengáis y, lógicamente, si tenéis en cartera acciones, pues en este caso con fuertes subidas, pues intentar mantenerlas, ¿vale? Pero como hemos contado con el último consulta que hemos tenido, si estáis ahí dándole que te pego a la cabeza, pues os las vendéis y realizáis beneficios y punto. El mercado siempre da oportunidades, ya sea Repsol o sea cualquier otra acción, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos y hasta un próximo vídeo.